Buen día a todos, feliz Navidad. ¿Por qué decimos feliz Navidad? Porque toda esta semana es una gran octava, es una fiesta tan grande que la Navidad no puede quedarse en una sola noche, en un solo día. Y también en este tiempo de Navidad se van dando algunas fiestas y algunos santos muy interesantes. Hoy es San Esteban, el primer mártir. Vamos a rezar entonces con esta vida, con esta entrega, con este martirio también en medio de la Navidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy, como les decía, en el día de San Esteban, también se lee un pedacito del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice así. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre, arrastrándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos se quitaron los mantos, confiando en un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba, diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después, poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Al decir esto, expiró. Los hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos encontramos la historia y la vida de Esteban. Acá está como reducido un poquito. Esteban fue de aquellos elegidos, ¿no? En un primer momento para ayudar a los apóstoles, ¿no? En esta tarea de anunciar a Jesús. Y miren qué interesante lo que vemos. Por un lado, este Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Claro, Jesús había muerto, resucitado, el primer tiempo de la iglesia, muchos seguidores, y de golpe se empieza a manifestar este poder y sabiduría que viene de Dios, que empiezan a tener muchos hombres en ese tiempo primero. Y además, no solo tenía estos signos y prodigios, sino, fíjense cómo muchos miembros de sinagogas, algunos entendidos, querían discutir con él, ¿no? Y no podían, siempre ganaba. Y de hecho, fíjense, frente a la sabiduría, al espíritu que se manifestaba en su palabra, no podían hacer nada. Entonces, el intentar ganar, el intentar tapar, podríamos decir, la mano con el sol, buscaron un argumento. El argumento es
que hablaba con esa familiaridad de Dios, que podía hablar de una manera tan cercana que para el entender de muchos de ellos era una manera irrespetuosa. Por eso llegan a apedrearlo, porque en el fondo el argumento era que estaba blasfemando o que tenía un trato con Dios de una cercanía que era inaceptable, ¿no? Y fíjense que Esteban no dejó nunca de predicar, a pesar de que le podía costar la vida. E incluso cuando llega el momento del apedrearlo, donde dejan ahí los mantos en Saulo, ¿no? El futuro San Pablo, acá ya entra por primera vez, él es testigo, él estaba de acuerdo con esa situación que vivía, dijo dos cosas: Señor, Jesús recibe mi espíritu. Eso nos remite a la cruz, cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la segunda cosa que dice, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, ¿no? En el fondo lo mismo de Jesús. No saben lo que hacen, ¿no? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Esteban tiene una identificación con Jesús hasta el extremo de experimentar y vivir esta experiencia de la cruz, ¿sí? Esta experiencia de la cruz. No hay otra cosa más que eso. Por eso, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos? ¿Y qué aprendemos de este martirio que rezamos en el tiempo de la Navidad? Este Jesús que nace es el mismo que muere y resucita. Este Jesús es el cual Esteban testimonió con la propia vida, incluso con el martirio. Por eso está lindo que hoy recemos y veamos a algunos de los santos cómo no tuvieron miedo, cómo se animaron y no bajaron nunca los brazos. Este es el primer mártir que tenemos registro. Y fíjense cómo su vida fue un intentar anunciar a Jesús y no dejar nunca de negociar, podríamos decir, la propia vida. Es decir, muchos de estos mártires pudieron haber salvado su propia vida, pero no quisieron. No podían dejar de ser coherentes, Pidamos entonces al Señor que nos regale la fortaleza, la valentía de Esteban y que podamos seguir disfrutando este tiempo de Navidad en nuestras vidas. Y que el buen Dios nos regale una abundante bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar la jornada.